Continuamos con las lecciones de Jesús a su pueblo aquí en las Américas. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Estamos en el capítulo 12 de Tercer Nefi. La semana pasada aprendimos las señales previos a la primera venida, a la visita de Jesucristo a las Américas, toda la destrucción, todas las cosas, pero llegamos también a la visita. Y el último video, de la semana pasada aprendimos grandes cosas. ¿Qué fue lo primero que Jesús enseñó? Lo más importante de las lecciones que Él dio. Hoy continuamos con el desarrollo de esas lecciones y son tesoros. Yo soy Daniel Ampudia Lazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienaventurados. Muy bien, directo a las Escrituras. Tenemos un capítulo cargado y tiene muchísimas cosas. No alcanzamos a analizar y a extendernos con todo. Como siempre les digo, en casa se lee todo. Conmigo vamos al versículo 1, a la parte subrayada. Un poco de contexto. Jesucristo había llamado en el capítulo 11 a Nefi, le dio poder para bautizar, pero asimismo llamó a otros, en total 12, que tenían este poder y esta autoridad. Y al respecto de ellos les dice a la multitud: bienaventurados sois si prestáis atención a las palabras de estos 12 que yo he escogido de entre vosotros para ejercer su ministerio en bien de vosotros y ser vuestros siervos. Causa y efecto. Aquí vemos un condicionante. Si prestáis atención, entonces sois bienaventurados. Y nos viene muy bien esta bendición porque, como siempre lo hemos hablado, nadie se libra de pasar por cosas duras y difíciles en esta vida, por momentos bien complicados. Ya hemos hablado mucho de que los profetas no se libran de las dificultades, así que ser buenos miembros, buenas personas, ser buenos discípulos, no va a hacer que no tengamos problemas. Jesucristo fue el mejor de todos, fue el que más duro tuvo que vivir su vida. Ahora, nos viene muy bien entonces la bendición de, a pesar de todas estas dificultades, ser bienaventurados, de tener buena aventura, de que nos vaya bien. La condición es si prestan atención a estos 12 que he escogido. Fíjense en las cualidades de ellos. Ellos iban a trabajar por el bien de nosotros y serían nuestros siervos. A veces es raro pensar en un miembro del quórum de los 12 como mi siervo. Suena de locos, pero es un gran ejemplo a seguir. El que más autoridad tiene, y esto Jesucristo lo enseñó en el viejo mundo, el que más arriba está, tiene que ser el siervo de toditos. Cuando nosotros vamos aumentando en responsabilidades, en otras palabras, aumentamos en servicio. ¿A cuánta gente yo sirvo? De esta forma, un maestro sirve a sus alumnos. Un presidente de quórum sirve a su quórum. Un obispo sirve a su barrio, primeramente a los jóvenes. Un presidente de estaca sirve a los miembros de su estaca. Y así, los miembros del quórum de los 12 sirven al mundo entero. Son nuestros siervos. Y lo son, lo hacen. Fíjense también en otra cosa, que ellos trabajan por el bien de nosotros. Eso es lo que dice el versículo. Dijo, otra cosa que podemos aprender cuando nosotros somos llamados a servir. Hemos sido llamados no para nuestro bien, sino para el bien de otros. Muchas veces nosotros, no lo voy a decir como una crítica fuerte, sino como un análisis en retrospectiva, mirando hacia adentro. Muchas veces nosotros pensamos, cuando a mí me llamaron a este llamamiento fue porque Dios quería que yo sepa esto, que yo aprenda esto, que yo mejore en esto. Sí, nosotros podemos y somos pulidos a medida que servimos, pero el propósito principal de nuestro servicio es el bien de otros, no el mío. De esta forma, un misionero no se va al campo a ser más maduro, a aprender responsabilidades, a practicar, tener liderazgo. Se va a presentar el evangelio restaurado, con poder y con autoridad. Se va por el bien de ellos, no por el bien propio. Ahora, como consecuencia de eso, recibe muchas bendiciones, es bienaventurado. Pero fíjense, el propósito debe ser el bien de los demás y ser siervo de los demás.
En adelante Jesucristo habla un poco acerca del bautismo de fuego también, porque ya se habló del bautismo de la autoridad para bautizar por agua, pero Él les dice que van a bautizar y que Jesús les daría el Espíritu Santo, les daría el bautismo por fuego. En adelante, versículo 2, y también más bienaventurados son aquellos que crean en vuestras palabras. Esto lo dice porque en el versículo anterior dice, ustedes son bienaventurados porque me ven, saben que yo soy y creen en mí. Y conversándolo con la familia estamos así, ¿cómo es eso de creer en Él si lo están viendo? Ya no necesitan tener una creencia en Él. Sin embargo, aquí hay algo interesante. Antes de que Jesucristo llegue, y Nefi hacía muchas señales. Habían todo el pueblo, no habían algunos. Todo el pueblo creía en sus palabras y no podían descreer las cosas que él decía. Ellos ya creían, pero no hacían caso. Y puede ser esa, nuestra situación, que nosotros creemos algo, creemos en la iglesia, creemos que es la iglesia restaurada de Jesucristo, creemos que Él está a la cabeza, que Él ha llamado al quórum de los 12, a la primera presidencia, que son siervos de Dios y siervos de nosotros, según lo que hemos aprendido. Y sin embargo, a pesar de que creemos y no podemos descreer porque tenemos un testimonio fuerte del Espíritu Santo, a pesar de ello, no guardamos los mandamientos. Sabemos de la ley de castidad, sabemos de la palabra de sabiduría, sabemos del día de reposo. Por ejemplo, tomemos el caso del día de reposo. Nosotros sabemos que la iglesia es verdadera, que fue restaurada, todas estas cosas. Pero no guardamos el día de reposo. No podemos descreer estas cosas. Pero no nos importa mucho hacer caso. Y con particular tristeza, yo veo muchas personas que muy fácilmente se olvidan de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y digo se olvidan de lo que Dios ha hecho por nosotros porque nuestra forma de retribuir es adorándole. Y adoramos en el templo. Por ejemplo, esto lo aprendimos hace poco en una conferencia que tuvimos y estaba Elder Quesada, que es del área, es un 70 del área. Y él nos hablaba de adorar en el templo. Hay hermanos que son buenísimos para eso. Y yo pensaba también, también adoramos en el día de reposo y es con mucha tristeza que veo personas que muy fácilmente se olvidan que es domingo y muy fácilmente se olvidan de los convenios que han hecho. Y si bien son personas que sirven en la iglesia, que ayudan, son buenas personas, pero presentándose ciertas cosas se olvidan de Dios. Podríamos decir nos olvidamos de Dios, porque en mayor o en menor grado todos estamos en algún punto de esto. Y ejemplos, nosotros el deporte, siempre les he dicho, el deporte no es malo. Pero si hacemos a un lado el día de reposo, porque hoy es la final de la Copa y juega mi equipo, y va a ser una gran oportunidad de crear lazos y amistades con personas cercanas a mí o con mi hijo, me lo voy a llevar al estadio. No es algo malo. De lunes a sábado. Sin embargo, el domingo, el presidente Nelson, antes de ser presidente de la iglesia, dio un discurso maravilloso que se llama El día de reposo es una delicia. Fue justo la conferencia anterior, si no me equivoco, a ser llamado presidente de la iglesia. Ese discurso siempre me da vueltas en la cabeza. Él hablaba de que tenía listas de qué hacer y qué no hacer el día de reposo, hasta que entendió un concepto. Él dijo: cuando leí una escritura que hablaba que el día de reposo era una señal del pueblo y con Dios, él dijo que él entendió que lo que él hacía o no hacía en el día de reposo enviaba una señal a Dios. La pregunta sería entonces, ¿qué señal le estoy dando a Dios cuando me es más importante una fiesta, un baile, cuando me es más importante la final de la copa, como les decía? Y habrá muchas circunstancias donde esto no sea tan claro. Por ejemplo, la iglesia trata de promover y de no meterse entre las actividades familiares. Y por eso se nos ha pedido que no carguemos de tantas actividades el día domingo, porque debería ser también un día para estar con la familia. Si hay un compromiso familiar, qué sé yo, un matrimonio, y alguien de la familia, pero que no es miembro de la iglesia y se casa el domingo,
Obviamente nosotros no deberíamos decir es día de reposo, no voy a ir al matrimonio, podemos acompañarles, es nuestra familia. Pero hay una seria, muy, muy marcada diferencia entre asistir porque amamos a nuestra familia, pero nos cuidamos un poquito porque es el día del Señor y tratamos de no ser excesivamente irreverentes en su día. Obviamente va a haber música, vamos a estar ahí, pero como les decía, hay una diferencia entre estar ahí, así como estamos aquí acompañando a la familia, y otro que diría, estamos aquí acompañando a la familia y la rompen el baile. Está sudando más que todos, está bailando a gusto. Hay una seria diferencia entre estos dos puntos. Uno está cumpliendo con su familia y está en la medida de lo que puede también dando una señal a Dios. Y al otro le está diciendo a Dios que no le importa. De cosas pequeñas proceden las grandes. Estas cosas importan. Bienaventurados los que crean vuestras palabras. ¿Cuál es el contraste? Jesucristo estaba frente a ellos y le dice, bien por ustedes que me están viendo, creen en mí y creen estas palabras. Más bienaventurados los que no están viéndome, pero van a creer en mí por causa de sus palabras. Y esto nos alivia un poco. Si bien nosotros no estuvimos ahí para ver a Jesucristo, podemos escuchar a los profetas de hoy y creerles, y somos más bienaventurados. Bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Podríamos hacer un video de cada bienaventuranza. No tengo tiempo para hablar de todos ellos, lamentablemente. Pero fácil se podría hacer un video de cada uno. Entonces voy a abarcar solo algunos y solo de forma muy breve. Me toca contenerme. Pobres en espíritu no se refiere a gente que no tiene dinero. Se refiere a gente que es humilde. Pero si nosotros nos vamos a pobres en espíritu, también se refiere a personas que tienen poco dinero. Y es una escritura muy buena. Vamos a darle clic aquí. De Doctrina y Convenios. 56, 17 y 18. Ay de vosotros los pobres, cuyos corazones no están quebrantados, cuyos espíritus no son contritos, y cuyos vientres no están satisfechos, cuyas manos no se abstienen de echarse sobre los bienes ajenos, cuyos ojos están llenos de codicia, que no queréis trabajar con vuestras propias manos. Interesante, la escritura continúa, como les digo, en casa se lee todo. Interesante porque si bien esta escritura se refiere primariamente no a una persona que está en pobreza, de que no tiene dinero, sino a aquellos que son humildes, un espíritu pobre, no se refiere a pobre de capacidad, sino que es humilde. Pero también se refiere a aquellos que son pobres, y fíjense en la advertencia de Doctrina y Convenios, no les sirve de nada ser pobres y pensar que estas escrituras se aplican a ustedes si no son humildes, si no somos humildes. A veces podemos pasar por serias dificultades económicas en la vida y no ser humildes acerca de ello, creer que la gente nos debe ayudar, nos tienen que ayudar, la iglesia me tiene que ayudar. A veces pensamos que por ser pobre tengo derecho a robar a alguien más porque de alguna forma tengo que vivir en lugar de trabajar. Bienaventurados son los mansos porque ellos heredarán la tierra. Eso también es muy interesante porque usualmente tenemos como mansos a personas que son débiles de carácter. Realmente no se trata tanto de eso, sino a los que no se llenan prontamente de orgullo. Bienaventurados los que padecen hambre y sed de rectitud. Ellos serán llenos del Espíritu Santo. Esto también era algo que conversamos como familia. ¿Qué es esto de padecer hambre y sed de rectitud? Lo primero que se nos viene a la mente es alguien que demanda justicia, alguien a quien le han hecho mal y pide justicia. Pero observemos la bendición. La bendición dice, serán llenos del Espíritu Santo. No tiene mucha relación lo uno con lo otro. Meditando en esta escritura, esta es mi conclusión. Esto se refiere más, esta hambre y sed de rectitud es hambre y sed de ser recto, de ser justo, de ser mejor. Aquellos que tienen el deseo de mayor rectitud, de mayor justicia, de ser ellos mejores, más parecidos a Jesucristo, serán llenos del Espíritu Santo. Otra vez, me hace pensar mucho, porque ¿qué logran siendo llenos del Espíritu Santo? Pues
que el Espíritu Santo los guíe y les diga cómo pueden ser más rectos, más justos, más parecidos a Cristo. Interesante, bienaventurados los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Esto me gusta mucho porque hay gente que es muy buena. Dios será bueno con ellos. Bienaventurados son todos los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Esta escritura me impacta. Porque qué mayor bendición podríamos describir que presenciar al Altísimo. La escritura relacionada con esto es una de mis favoritas. Doctrina y Convenios, sección 93, versículo 1. De cierto, así dice el Señor, acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Esta es una lista. Fíjense que en las bienaventuranzas solo dice corazón puro. Ok, pero ¿qué es tener corazón puro? Doctrina y Convenios 93. Ser de corazón puro quiere decir desechar los pecados, venir a Dios, invocar su nombre, obedecer su voz, guardar sus mandamientos. Para las personas que hagan todas estas cosas, ellos verán su faz y sabrán que Él es. La bendición que tuvieron los nefitas. Los nefitas que quedaron. Detalles interesantes. ¿Qué diferencia hay entre obedecer la voz de Dios y guardar sus mandamientos? ¿Guardar los mandamientos qué es? Pues guardar los mandamientos. Y ahí están los 10 mandamientos. No hay a dónde. Y tenemos el resumen de la ley y los mandamientos, que son amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como nosotros mismos. Amar a Dios incluye el día de reposo. Fíjense en algo interesante aquí. ¿Qué sería entonces, adicional a guardar los mandamientos, obedecer la voz del Cristo? En adelante, Jesucristo va a decir algunas cosas que van más allá de los mandamientos y vamos a volver ahí a este punto. Bienaventurados son todos los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Los que tratan de que no haya peleas, como lo hablamos en el video anterior. Si no lo han visto, regrésense, súper linda video acerca de Tercer Nefi 11. Bienaventurados todos los que son perseguidos por causa de mi nombre, de ellos es el reino de los cielos. Esto me hace pensar, ellos son los celestiales. Pero bueno, versículo 13. De cierto os digo, os doy a vosotros ser la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? Versículo 14. En verdad os digo que os doy a vosotros ser la luz de este pueblo. Las dos cosas significan algo parecido. Ser la luz, ser la sal. Fíjense cómo lo dice Jesús. Os doy a vosotros ser. O en otras palabras, nosotros somos la luz, somos la sal por causa de Él. Él nos ha ambos dado la potestad de serlo, pero también el mandato de serlo. De esta manera, se nos ha pedido hacerlo y se nos ha dado la capacidad para hacerlo. ¿Qué es esto en adelante que se desarrolla acerca de la luz? La luz se pone arriba de la mesa, no abajo, donde ilumina a todos y todas la pueden ver. Nosotros deberíamos alumbrar a todos y no hacer las cosas sin ser vistos. ¿Y a qué me refiero con sin ser vistos? A veces yo he visto casos en los que una persona no quiere que el resto sepa que son de la iglesia, porque después los molestan, les dicen hermanito, les dicen pastor en la calle, los saludan, los molestan, o cada vez que están haciendo algo le dicen, eso es pecado, tú no puedes hacer eso. Oye, tú no puedes bailar, eso es pecado. Y cosas así, o se ríen de nosotros. ¿Verdad que es pecado tomar? ¿Que es pecado tomar café? Y empiezan a cantarnos las de Arjona. Entonces, a veces nosotros pretendemos esconder estas cosas, pero, versículo 16, por lo tanto, así alumbre vuestra luz delante de este pueblo, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto no significa que nosotros hacemos las cosas, esto de hacer las cosas a la vista de todos, no significa que buscamos que la gente diga qué bueno que es, qué buena persona, como lo hacían los fariseos que demudaban su rostro para demostrar que estaban ayunando o que les gustaba orar en los lugares donde podían ser vistos de todos. Eso no, porque eso era para que la gente diga, él es muy buena persona.
Nosotros alumbramos nuestra luz para que glorifiquen a Dios. Otra vez, una delgada línea entre hacer las cosas por una razón o por otra. Así que mucho cuidado. Aquí es donde viene la otra parte que habíamos hablado. 21. Habéis oído que ha sido dicho por los de tiempos antiguos, y también lo tenéis escrito ante vosotros: no matarás. Ese es el mandamiento. No matarás. Continuamos. Y cualquiera que matare estará expuesto al juicio de Dios. 22. Pero yo os digo que quien se enoje con su hermano corre peligro de su juicio. Y cualquiera que diga a su hermano raca quedará expuesto al concilio, y el que le diga insensato estará en peligro del fuego del infierno. Fíjense, ya tenemos los 10 mandamientos, pero Jesucristo añade a ellos. Esto es obedecer su voz, hacer caso no solo del mandamiento que fue dado por él mismo, sino de lo que enseñó más adelante. El mandamiento es no matar, pero nosotros nos vamos mucho más atrás de eso. Usted no insulte a su hermano, no se enoje con su hermano. Es más, si su hermano le pide prestado, dele, no se lo niegue. Si le dice que camine 1 milla, camine con él 2. Reconcíliate primero con él. Luego ven a mí con íntegro propósito de corazón. El Señor da una ley superior, una ley que va más allá. 27. Aquí fue escrito por los antiguos: no cometerás adulterio. Mas yo os digo que quien mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón. He aquí os doy el mandamiento de que no permitáis que ninguna de estas cosas entre en vuestro corazón. Tenemos entonces los mandamientos, pero nosotros tenemos un trabajo adicional. Tenemos que protegernos de tal forma que los pasos anteriores a cometer un pecado no los damos. Que ninguna de estas cosas entre en nuestro corazón. Y me puso a pensar, porque planeamos los pecados. A veces podría ser que estamos planeando un pecado, planeando de qué forma puedo hacer esto sin que me cachen, sin que me encuentren, sin que sepan que fui yo. Planeamos de pronto hacer las cosas a escondidas. Tenemos muchos ejemplos de esto en la historia, como Caín y Abel, pero no los únicos. Que no permitamos que estas cosas entren en nuestro corazón sería mucho antes de nosotros a ser infiel a nuestra pareja. Podemos ver que tenemos una amistad malsana con otra persona, con alguien más, una amistad que no es correcta, hablando de temas que no deberíamos estar hablando tal vez de intimidades. Mucho antes de llegar a ser infiel van a haber muchos pasos que damos en la dirección equivocada. Entonces no deberíamos caminar en esa dirección. Lo mismo con lo que se habla del enojo. Podría haber una persona que nos cae mal mucho antes de nosotros entrarle a golpes o irnos de puñetes o de gritos, de palabras, tal vez oeces incluso. Mucho antes de eso nosotros podemos dar varios pasos atrás y pensar como, no me gusta lo que hace, pero de pronto pasó algo en su vida que hace que sea así. Me voy a alejar. En lugar de subir los ánimos y estar cada vez más enojado, más molesto. Esto se aplica a todos los mandamientos. Esto se aplica a todas las cosas. Muchas veces van a pasar cosas así en las que nosotros vemos que estamos permitiendo que el pecado entre de a poquito en nuestro corazón. Me gustaría hacer esto, pero no puedo, no puedo. Pero quisiera. Ya ahí nos damos cuenta que algo está mal. En adelante hay algunos detalles que me gustaría aclarar. ¿Dónde está? Aquí está. Versículo 31. Ha sido escrito que quien repudiare a su esposa le dé carta de divorcio. En verdad os digo que el que repudia a su esposa, salvo por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio. Y cualquiera que se case con la divorciada comete adulterio. Aquí vale la pena hacer ciertas aclaraciones. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Y esto lo desarrolla un poco más en el Viejo Mundo. En el Nuevo Testamento encontramos también esta enseñanza. Él dice, ok, originalmente no se permitía el divorcio. Así es la cosa. Se supone que usted se casa con alguien, son pareja y son pareja para siempre. Este es el propósito del matrimonio. Porque ustedes son malos, entonces se les permitió divorciarse porque cometen errores. Pero no era así en el principio. Esto es lo que dice en el Nuevo Testamento. La persona que se divorcia
por cualquier causa. Aquí dice, a menos que sea por adulterio. Si alguien se divorcia por cualquier causa, es como, me aburrí, ya no quiero, me peleé, no lo quiero resolver, no quiero trabajar, no quiero resolver el asunto, no quiero solucionar nuestros problemas, no quiero nada. Te vas. Luego esta persona se casa con alguien más, para Dios está cometiendo adulterio. Aun si legalmente se divorció. La mujer que se fue por otro lado, se vuelve a casar, también está cometiendo adulterio para Dios. Porque la razón de su separación no fue válida. Pero quisiera hacer énfasis. La razón de la separación no fue válida. Si usted se halla en la posición en la que su pareja fue la que se fue, usted tiene derecho a rehacer su vida. Si usted se separó de su pareja porque esta pareja era abusiva, porque era violenta, porque no cumplía con los convenios que hizo con Dios, tiene razones válidas para separarse y para rehacer su vida y no cuenta como que si se vuelve a casar ante Dios igual es fornicación. Dios nos entiende muchísimo, muchísimo más de lo que nosotros pensamos y Él considera nuestra vida y todo alrededor de ella de forma muchísimo más perfecta de lo que nosotros lo hacemos. Mis queridos hermanos y hermanas, lindas y grandes lecciones en estos capítulos. Dios nos conoce y nos conoce perfectamente, nos da mucha ayuda al revelarnos estos mandatos, estos consejos. Nosotros podemos guardar sus mandamientos, pero más allá podemos obedecer su voz y podemos darle señal de que nosotros somos su pueblo del convenio al hacerlo, al recordar estas cosas. Conmigo será hasta la próxima.